En un rincón del vasto paisaje, bajo un cielo que parecía ignorar las leyes de la razón, existió un hombre llamado Michael Hughes, conocido por todos como Crazy Mac. Su nombre resonaba en los oídos de quienes lo escuchaban, y no era por ninguna hazaña heroica ni por una genialidad desbordante, sino por su insólita obsesión. En este video, se presentan los últimos segundos de su vida, una vida marcada por la insania y la determinación de desafiar lo que el mundo había dado por sentado. Ante esta imagen, cualquier observador podría quedar perplejo, cuestionándose todo lo que ve. ¿Qué tipo de artefacto tan extraño es ese? ¿Qué tipo de persona en su sano juicio decidiría usar semejante máquina para elevarse por los cielos? ¿Qué ocurrió aquí? La respuesta, aunque parezca sacada de una broma cruel, es tan real como la tragedia que siguió. El apodo de Crazy Mac no llegó por casualidad, ni mucho menos. Este hombre, un piloto autodidacta de 64 años, sostenía con firmeza que la Tierra era plana. Sí, escuchaste bien, él estaba convencido de que el planeta no era una esfera, sino un plano. ¿Qué lo impulsaba a tal creencia? ¿Qué lo llevó a arriesgar su vida de esta manera? Mike decidió que la mejor forma de demostrar su teoría sería lanzarse al espacio, o más bien, a una altitud de 1.5 kilómetros, en un cohete casero impulsado por vapor, construido con sus propias manos en su propio patio trasero. Un esfuerzo monumental que costó alrededor de $18,000. Y este no era su primer intento. No, ya había fallado anteriormente, pero eso no lo detuvo. La ambición de probar lo imposible lo empujaba hacia el abismo, y ese fue el final trágico de su segundo intento. ¿Qué lo llevó a hacer semejante cosa? ¿Por qué no optó por un método más sencillo? ¿Por qué no simplemente compró un boleto de avión y observó el mundo desde las alturas? Pero, qué cruel ironía es esta. Si hubiera optado por ese camino, Crazy Mac habría visto con sus propios ojos que la Tierra no es plana. ¿Lo hubiese visto desde la ventana del avión? Es difícil de creer, ¿verdad? Pero no apagues el video aún, porque esta es la cuestión: ¿por qué este hombre arriesgó su vida de tal manera? ¿Qué lo llevó a poner en juego su existencia en un sueño de ciencia y locura? La verdadera pregunta no es solo por qué lo hizo, sino cómo es posible que existan personas que aún creen firmemente en estas teorías, en pleno siglo XXI, con una era espacial repleta de avances y descubrimientos. Tal vez, la teoría de la Tierra plana tiene algo de sentido. ¿Es posible que lo que creemos con certeza esté equivocado? Según los defensores de esta teoría, la Tierra no es una esfera como nos han enseñado, sino un plano circular de 40.000 kilómetros de diámetro, con el Ártico en el centro, en lugar de la Antártida. Y alrededor de todo esto, un imponente muro de hielo que rodea el disco terrestre, todo bajo una gigantesca cúpula. La pregunta que persiste en el aire ¿es esta la última verdad oculta, o es simplemente la locura de un hombre enfrentando su propia visión de un mundo que se niega a aceptar? Bajo una cúpula que cubre todo lo conocido, el Sol y la Luna se desplazan en un eterno movimiento circular. ¿Pero el atardecer, acaso es un simple descenso del Sol debajo del horizonte? No, lo que ocurre es algo mucho más enigmático. El Sol no se oculta, sino que se aleja, desvaneciéndose lentamente ante los ojos del observador, como un espectro que huye hacia el abismo. Las estaciones, esas fuerzas que rigen la vida en el planeta, no son lo que nos han contado. En realidad, son el resultado de un intrincado baile del Sol, que se desplaza hacia los bordes del disco plano que constituye la Tierra, para luego regresar al centro, marcando un ciclo anual que desafía las leyes naturales tal como las conocemos. ¿Es posible que lo que entendemos como el paso de las estaciones sea en realidad el movimiento de un astro cercano, que juega con el espacio y el tiempo, sin darnos cuenta? Los sabios de la Tierra plana aseguran que el muro de hielo, esa barrera imponente que rodea el borde del disco, se encuentra en las regiones polares. Sin embargo, el acceso a estas tierras está celosamente restringido, guardado por un velo de secretos y misterios. Ellos claman que el espacio no existe, que los cohetes y los lanzamientos espaciales no son más que trucos bien orquestados, farsas para mantener oculta la verdad. Las imágenes de la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, no son más que una elaborada producción hollywoodense, un engaño más en una red de mentiras. Y lo más desconcertante de todo es que creen en ello con una fe inquebrantable.
Existe incluso una asociación dedicada a la Tierra plana, una organización que se reúne regularmente para discutir sus creencias, y lo más sorprendente de todo, es que su número de miembros sigue aumentando. Entre ellos, figuras públicas y reconocidas que también se han sumergido en las aguas de la duda. Pero, ¿realmente debemos juzgar a estas personas? ¿Es tan sencillo etiquetarlas como locas o ingenuas? Antes de apresurarnos, tal vez deberíamos escuchar sus argumentos. Según los defensores de la Tierra plana, nuestro mundo fue creado por seres de una inteligencia superior, de una naturaleza mucho más avanzada que la nuestra. El Sol, esa esfera de fuego y luz, no es lo que nos han contado. No está a miles de millones de kilómetros de distancia, como nos dicen los científicos, sino que se encuentra mucho más cerca, en un lugar casi incomprensible para nuestra limitada comprensión. Hemos visto imágenes que, a primera vista, parecen indicar que la luz solar no proviene de una fuente distante, sino que se concentra en un ángulo amplio, como si fuera un foco de luz que ilumina la vastedad del plano terrestre. ¿Es posible que el Sol, esa entidad tan vital, sea alimentado por una fuente de energía externa, similar a una farola? ¿Qué si, en realidad, la luz que percibimos es controlada, dirigida, como si el Sol fuera solo una parte de un escenario mucho mayor? Más aún, esta teoría lleva la maravilla aún más lejos. Las estrellas, esos puntos brillantes en el firmamento, no son los colosos de gas que nos han enseñado en las aulas, sino una red de luces alimentadas por una energía eléctrica excepcional, una red de adornos cósmicos, creados solo para embellecer el vasto vacío. Y esa red, esa energía, se hace visible en las regiones polares, donde las auroras boreales iluminan el cielo con su danza de luces. ¿Acaso esas luces no son más que una manifestación de esta energía, una señal de que lo que vemos no es lo que creemos ver? Pero, esto no termina aquí. La teoría sostiene que bajo la superficie de la Tierra, en las entrañas del planeta, se ocultan poderosas máquinas, bombas de agua y filtros que purifican los océanos y bombardean el agua hacia ellos. Estas máquinas, ocultas bajo el manto terrestre, se encargan de un proceso que no comprendemos del todo, pero que podría ser la clave para entender el ciclo natural del agua en el planeta. ¿Es posible que la Tierra esconda secretos de este tipo, de los cuales nunca hemos tenido ni la más remota idea? ¿Qué hay de estos misterios ocultos bajo nuestra propia superficie? La pregunta resuena, una y otra vez, en el aire. ¿Estamos viendo el mundo tal como es, o es que hay algo mucho más grande, más profundo, que se oculta a la vista, esperando ser descubierto? Los grandes vórtices oceánicos, esas fuerzas naturales que se manifiestan en forma de remolinos en los mares de Japón y Noruega, no son meras curiosidades de la naturaleza. No, estos vórtices son los canales que drenan el sistema global de agua que recorre el plano de este mundo, un mundo que desafía las leyes aceptadas. Estos remolinos no son algo reciente, sino que han existido desde tiempos remotos, ocultando en su interior misterios tan profundos como su magnitud. Pero, ¿a dónde va toda esa agua? ¿A qué fuerza o destino responde su desplazamiento? ¿Qué secretos guarda este sistema? Y más aún, si la Tierra fuera verdaderamente esférica, entonces, según la lógica más elemental, las regiones del Ártico y la Antártida deberían compartir similitudes en su clima, al menos en invierno, deberían ser frías, o por lo menos parecerlo. Es una idea simple, casi obvia, que la curvatura de la Tierra debería implicar que las condiciones extremas del Ártico se repitieran en el continente helado del sur. Sin embargo, la realidad es más desconcertante de lo que se nos ha dicho. La Antártida es, en promedio, mucho más fría que el Ártico, con una diferencia de hasta 20 grados. ¿Por qué, entonces, hay una disparidad tan grande? ¿No se supone que el modelo esférico lo haría imposible? Esta diferencia, tan aparentemente ilógica, debería hacernos cuestionar lo que sabemos, ¿o acaso las respuestas son mucho más complicadas de lo que nos han enseñado? Pero, como si esto fuera poco, hay más ejemplos que claman por ser investigados. Imagina a un avión surcando el cielo, viajando de un continente a otro, atravesando miles de kilómetros de espacio. Según las leyes de la física y la teoría convencional, el avión debería realizar un ajuste continuo en su vuelo, curvando su trayectoria suavemente hacia abajo, como si la curvatura de la Tierra fuera un hecho irrefutable que afectara cada movimiento del avión. Esta idea parece lógica, ¿no es así? Si la Tierra fuera una esfera,
la nave debería corregir su vuelo constantemente para evitar ascender al espacio exterior. Pero, al aplicar los cálculos según la teoría de la Tierra plana, se revela algo sorprendente. El avión, según el análisis de la teoría, debería hacer este ajuste cada 5 minutos. Sin embargo, cuando un experimentador curioso decidió llevar a cabo un simple test a bordo de un vuelo intercontinental, utilizando un nivel de construcción estándar, se sorprendió al descubrir algo desconcertante. No hubo ningún ajuste. El avión no bajó la nariz ni un solo momento durante el vuelo, manteniéndose a una altitud constante, como si la Tierra fuera, de hecho, plana. Y cuando el viajero observó por la ventana del avión, el horizonte no mostró ninguna curvatura. No, al contrario, el horizonte parecía extenderse plano, como un lienzo infinito. Este es solo uno de los muchos ejemplos que desafían las explicaciones oficiales. Y aunque pueda parecer que la teoría de la Tierra esférica es incuestionable, estos hechos nos invitan a reconsiderar todo lo que sabemos. ¿Es posible que la idea de una Tierra esférica sea demasiado sencilla para una realidad tan compleja? ¿Y si las respuestas no se encuentran en lo que nos dicen, sino en lo que hemos dejado de cuestionar? La verdad, tal vez, esté mucho más allá de lo que estamos dispuestos a aceptar. Son solo una pequeña parte de las innumerables contradicciones que, al unirse, parecen formar una red tan compleja como el mismo tejido del mundo en el que vivimos. Un mundo que, a simple vista, podría parecer una gigantesca simulación, un terraria de proporciones cósmicas, con una cúpula invisible que lo cubre, como los mundos de los videojuegos que tantos admiran. Y, aunque nos parezca una idea descabellada, esta es la visión que defienden los seguidores de la teoría de la Tierra plana. ¿Es realmente tan difícil de concebir? Un mundo encapsulado, como un gigantesco experimento en una caja de cristal, bajo una cúpula que lo limita todo. Es posible que nunca lo sepamos. Sin embargo, permítanme que los invite a recorrer este sendero, aunque sea solo por un momento. ¿Y qué hay del vasto espacio exterior? Esa extensión infinita que se nos ha enseñado a ver como un vacío en el que todo parece flotar. Porque, tras observar lo que sucedió en un segmento televisivo que sorprendió a todo el público, algunas dudas empiezan a surgir. Aquella imagen brillante, de un verde tan intenso, tan extraño, ¿acaso era una pantalla verde tras los personajes? ¿Estamos siendo engañados con un montaje barato de video? ¿O es esto algo mucho más grande de lo que imaginamos? ¿Qué se esconde realmente tras esas imágenes que descolocan incluso a los escépticos más férreos? Las respuestas siempre serán las mismas. Los representantes de la NASA, esos guardianes del conocimiento, dirán que todo está bien y que no hay nada de qué preocuparse. Y aún así, la verdad es que la creciente multitud de personas que ahora defienden la teoría de la Tierra plana no deja de asombrar. Como si cada vez más ojos se abrieran ante lo que realmente está sucediendo, como si el velo que cubre nuestra comprensión de la realidad se estuviera levantando poco a poco. Pero, basta de teorías, de suposiciones y de lo que algunos consideran meras fantasías. Regresemos a la ciencia, a los hechos, a la evidencia tangible que ha sido acumulada por generaciones de estudios y exploraciones. Al principio, al comenzar este viaje, denominamos la teoría de la Tierra plana como una visión propia de tiempos medievales. Pero, ¿es esa la definición más adecuada? ¿Es realmente justo compararla con las ideas primitivas de la Edad Media? La respuesta, al parecer, no es tan simple. Porque en realidad, aquellos hombres del pasado, incluso en la Edad Media, sabían que la Tierra no era plana. Sí, algunos creían en una Tierra plana, pero los avances de la astronomía y la geografía, que ya existían en la antigua Grecia, demostraban lo contrario. ¿Por qué, entonces, esa visión persiste, incluso en pleno siglo XXI? ¿Acaso hay algo que hemos pasado por alto, o simplemente nos hemos conformado con respuestas simplistas? La verdadera pregunta es, ¿qué es lo que nos han estado ocultando? Desde tiempos remotos, mucho antes de nuestra era, la esfericidad de la Tierra fue confirmada por aquellos que se adelantaron a su tiempo, dejando claro que no hay necesidad de exponer más argumentos sobre este tema. Es aquí donde la frase resuena con fuerza: no vamos a detenernos a listar una serie de pruebas. Y lo que queda como consejo definitivo es simple: quien mire al horizonte puede notar, al menos, una ligera curvatura. Esta es una indicación inequívoca de que la Tierra es redonda.
Y, como ya habrás intuido, el siguiente tema de debate es el fenómeno de los objetos que se desvanecen a medida que se alejan, cayendo lentamente hacia el horizonte. Aunque muchos puedan considerarlo un detalle trivial, aquellos que se atreven a observar con telescopios o binoculares se verán marcados por la experiencia. ¿Alguna vez te has detenido a contemplar los extraños espejismos marítimos que revelan ciudades distantes en el horizonte? Algunos de estos misteriosos reflejos han sido capturados en fotografías que dejan sin aliento, mostrando una visión tan impresionante como surrealista. Pero entonces, la pregunta persiste: ¿cómo responder a las dudas planteadas por los defensores de la teoría de la Tierra plana? Es cierto que para muchos es evidente que la Tierra es esférica, pero ¿cómo abordar esas preguntas que se hacen aquellos que defienden su visión alternativa? No temas, todas estas preguntas encuentran respuestas simples. Ese extraño fenómeno en el que los rayos del sol parecen converger a su salida, como si vinieran de un solo punto en el horizonte, no es más que un juego de perspectivas. Es lo mismo que cuando observamos las vías del tren que parecen unirse en un solo punto al frente, creando la ilusión de una convergencia lejana. Y en cuanto al vuelo de los aviones, que supuestamente debería ajustar constantemente su rumbo para evitar escapar hacia el espacio, la verdad es que la gravedad siempre tira hacia abajo, manteniendo el avión en su curso. Un argumento aparentemente sólido, ¿verdad? Pero si fuera tan sencillo como volar al espacio simplemente tomando un avión, ¿por qué entonces necesitamos cohetes tan poderosos para llegar allí? Pero según la teoría de la Tierra plana, ni siquiera el espacio existe, como si todo lo que nos han contado fuera solo una construcción de nuestra imaginación. Y, claro, no olvidemos las imágenes capturadas inesperadamente, esas que nos dejan atónitos. ¿Qué decir del fondo verde? ¿No es acaso un indicio de algo más grande, algo que se nos oculta deliberadamente? En realidad, no hay nada oculto, ni fondo verde ni conspiraciones de proporciones cósmicas. Aquellos patrones de tela que tanto se mencionan, utilizados en la filmación, son simplemente herramientas técnicas que forman parte del proceso creativo, pero no tienen nada que ver con los trucos de recorte de imágenes. Cuando se les preguntó a los astronautas que se encuentran en la Estación Espacial Internacional sobre este asunto, su respuesta fue un completo desconcierto. Ellos mismos reconocen esa tela como algo que han visto y utilizado en múltiples ocasiones dentro de la estación espacial, y sin mayor misterio, también se emplea para facilitar ciertas filmaciones. ¿Y qué hay de eso? En cuanto a los contrastes de temperatura entre los polos y los vórtices oceánicos, no hay misterio, son fenómenos naturales tan evidentes que hasta los más inexpertos pueden ver que no son obra de la mano del hombre. En resumen, tal vez deberíamos agradecer a los defensores de la teoría de la Tierra plana, ya que sus argumentaciones, por muy erróneas que puedan parecer, han logrado algo asombroso: hacer que nuestra mente se enfoque en aspectos de la realidad que siempre estuvieron ahí, pero que nunca nos habíamos detenido a cuestionar, aunque ciertamente debimos haberlo hecho. Desde su perspectiva singular, los defensores de la teoría de la Tierra plana se destacan como grandes observadores, aunque sus dudas los lleven a conclusiones equivocadas. Sin embargo, esa duda, esa inquietud, es en sí misma una herramienta poderosísima. Recordemos que fue precisamente la duda lo que llevó a Copérnico a cuestionar si realmente el Sol giraba alrededor de la Tierra. Al desafiar las creencias incuestionadas de su tiempo, acabó demostrando que estaba en lo correcto. Entonces, ¿quién puede decir que, quizás en el futuro, la más pequeña de las dudas que alguien albergue se transforme en un descubrimiento grandioso, revolucionando el curso del conocimiento? Y así, llegamos al final de este fascinante viaje por las teorías de la Tierra plana. Sin importar de qué lado estés, lo importante es cuestionar, investigar y siempre mantener la curiosidad. ¿Tú qué opinas? Déjame tu comentario abajo y conversemos sobre ello. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.